En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo 16, 13, 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este sábado de la sexta semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro. Y el Evangelio de hoy habla de 3 puntos: la opinión de la gente respecto a Jesús, la opinión de Pedro respecto de Jesús y la respuesta de Jesús a Pedro. Hagamos, por tanto, unas reflexiones en torno a la palabra de Dios. Primero, la opinión de la gente respecto a Jesús. El Señor pregunta qué opina la gente de su persona. Y las respuestas son variadas. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Nadie acierta. Hoy también es grande la gran variedad de opiniones de la gente respecto a Jesús. Segundo, la opinión de Pedro respecto a Jesús. Jesús ahora pide la opinión de sus discípulos. Pedro se convierte en portavoz y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta no es nueva. Antes los discípulos ya habían dicho lo mismo en Mateo 14. En el Evangelio de Juan, Marta hace la misma profesión de fe en Juan 11. Significa que en Jesús se realizan las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento. Tercero, la respuesta de Jesús a Pedro. Aquí encontramos varias partes para reflexionar. Primero, dice: bienaventurado eres tú, Pedro. Jesús proclama: bienaventurado, porque recibiste una revelación del Padre. Aquí también la respuesta de Jesús no es nueva. Antes, él había alabado al Padre por haber revelado el Hijo a los pequeños y no a los sabios e inteligentes. Y había hecho la misma proclamación de felicidad a los discípulos porque estaban viendo y oyendo cosas que nadie antes conocía. Mateo 13. Segundo, Jesús dice que Pedro es piedra. Es decir, es el fundamento firme para la iglesia, para poder resistir contra las puertas del infierno. Con estas palabras de Jesús, Mateo anima a las comunidades perseguidas de Siria y de Palestina. A pesar de ser débiles y perseguidas, las comunidades tienen un fundamento firme, garantizado por la palabra de Jesús. La piedra como fundamento de la fe evoca la palabra de Dios al pueblo en exilio. Escúchenme los que van tras la justicia, ustedes los que buscan al Señor. Fíjense en la roca de la que fueron tallados, de la cantera de la que fueron extraídos. Fíjense en su padre Abraham y en Sara que los dio a luz. Cuando él era uno solo, yo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Es decir,
nos indica que hay también ahora un nuevo comienzo. Tercero, la explicación de Pedro como piedra. Jesús da un nombre a Simón y los llama piedra. Pedro es piedra de dos formas: como fundamento, Mateo 16:18, y como piedra de tropiezo, Mateo 16:23. En la iglesia insistimos mucho en Pedro como piedra fundamental. Por un lado, Pedro era débil en la fe, dividido, trató de desviar a Jesús, tuvo miedo en el huerto, se durmió y huyó, no entendía lo que Jesús decía. Por otro, era como los pequeños que Jesús proclamó bienaventurados. Siendo uno de los 12, se hace el portavoz de ellos. Más tarde, después de la muerte y de la resurrección de Jesús, su figura creció y se volvió símbolo de la comunidad. Pedro está firme no por mérito propio, sino porque Jesús rezó por él para que su fe no desfalleciera. Y es importante, lo coloca por encima de los demás apóstoles como su vicario. Cuarto, nos habla de la iglesia como asamblea. La palabra iglesia, del griego eclesia, aparece 105 veces en el Nuevo Testamento y casi exclusivamente en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo. En los Evangelios aparece 3 veces, solo en Mateo. Significa literalmente convocada, escogida. Indica a la gente que se reúne, convocada por la palabra, y trata de vivir el mensaje del reino que Jesús trae. La iglesia o la comunidad no es el reino por sí mismo, sino un instrumento y una muestra del reino. El reino es mayor. En la iglesia, en la comunidad, tiene que aparecer a los ojos de todos aquello que acontece cuando un grupo humano deja que Jesús reine y sea el centro de sus vidas. Sexto, las llaves del reino. Pedro recibe las llaves del reino, el poder de atar y desatar. Esto también es dado a las comunidades en Mateo 18 y a los otros discípulos en Juan 20. Un punto en que el Evangelio de Mateo insiste más es la reconciliación y el perdón. Es una de las tareas más importantes de los coordinadores de las primeras comunidades. Imitando a Pedro, tienen que atar y desatar, es decir, procurar que reinen la reconciliación, la aceptación mutua, la construcción de la fraternidad. Que Dios, en su amor providente, nos ayude, por tanto, a ir entendiendo la profundidad de el mensaje que nos brinda el Señor. Y por último, recordemos que la cátedra del apóstol San Pedro es una celebración litúrgica que conmemora la misión que Jesús encomendó a San Pedro y a sus sucesores. De allí la palabra papa, que tiene connotación con esta delegación que ha recibido Pedro por parte del Señor Jesús y que a la vez es transmitida a sus sucesores. Que Dios nos permita en estos días también tener una pronta recuperación del Papa Francisco, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones, un santo día.